tal, mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al último video de este especial de Navidad. Oye, ahora sí hicimos muchos videos, muchos videos. Espero que te los hayas aventado todos. Acuérdate que el especial de Navidad empezó el viernes pasado. Entonces tuviste videos de viernes a viernes. Digo, descansa el fin de semana, ¿verdad? Pues también un descansito, pero sí grabamos bastante. Entonces espero que te hayan gustado, que lo hayas disfrutado. Y por favor, hoy que es el último, antes de que ahorita bájale a los comentarios, coméntame, bueno, no, tienes que esperar a escuchar esta, ¿verdad? Para saber cuál es tu favorita. Quiero que me cuentes al final del video cuál fue tu historia favorita. Yo creo que la favorita del Johnny y mía es la de la vecina, que era la amante. ¿Te acuerdas de esa? Y yo creo que esa fue de mis favoritas. El día de hoy te traigo una historia triste. No es de infidelidades, pero es una historia triste que muchos, desgraciadamente y lamentablemente, vivimos en ese terrible 2020, hermana. Y digo terrible porque en el 2020 muchas personas perdimos a seres queridos. Parejas, abuelitos, tías, tíos, sobrinos, bueno. Desgraciadamente perdimos a bastantes personas que queríamos mucho y pues la historia de hoy nos cuenta esto porque es una historia donde ella tuvo que vivir esto justamente en plenas fechas navideñas, 24, 25 de diciembre y 31 de diciembre. Las fechas que se supone que tienes que estar feliz conviviendo con tus seres queridos. Yo sé que cada año, desde el 2020, pues hay una silla vacía, ¿no? Entonces siempre vamos a recordar a nuestros seres queridos que se fueron en ese terrible año, pero los vamos a recordar con mucho amor. Como ya le hice en el título del video, la pasé en el hospital el 24 y el 31 de diciembre. Hasta que se llegó el 6 de enero. Quédate a escuchar esta historia porque está bastante triste y desafortunadamente pues muchos se van a identificar. Así que bueno, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, activaste la playerita y compraste tu campanita, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo ya estaba casada, yo con mi esposo, hijos y demás, vivía en casa de mis suegros. Para esto yo ya me había ido a vivir con mi esposo y con mis hijos a una casita, pero la verdad es que la estábamos pasando muy mal económicamente. Entonces nos fuimos a vivir a casa de mis suegros porque mi esposo y yo nos metimos a trabajar pues para otra vez levantarnos y acomodarnos económicamente. Y pues mis suegros me iban a hacer el favor de ayudarme a cuidar a mis hijos mientras mi esposo y yo trabajábamos. En marzo del 2020, pues te acuerdas que era la plena pandemia, ¿no? Pues nos descansaron del trabajo, pues prácticamente por no decir nos corrieron, pues nos dijeron que ya no fuéramos al trabajo. La verdad es que la pasamos muy mal, hermana, porque pues digo, la gente pues que vivió esto, ¿no? Digo, todos que tuvieron que cerrar los trabajos, correr a mucha gente o descansarlos, como le quieras llamar, pues a ver, sí hay pandemia, pero sí hay que comer todos los días, hay que pagar cosas, renta, comida, todo hay que pagar y pues eso de dónde se sacaba, pues hermana, fue muy complicado. Tratábamos de salir lo menos posible para evitar contagios porque mis hijos estaban muy chiquitos. Entonces no queríamos ni contagiar a mis suegros ni contagiar a mis hijos. Digo que para esto, como vivía con mis suegros, mi papá todos los días, hermana, desde que yo me fui a vivir a la casa de mis suegros, todos los días mi papá nos marcaba para ver cómo estábamos nosotros, cómo estaba mi esposo, cómo estaban mis hijos. Entonces todos los días yo recibía una llamada de mi papá. Mi papá, aunque yo ya estaba grande, o bueno, estoy grande, con mis hijos, ya hice una vida, ya me casé. Mi papá no había día que no se preocupara por nosotros y por mí. Sabía perfectamente que en cualquier momento y a cualquier hora, si yo necesitaba a mi papá iba a estar presente y también si él me necesitaba, siempre iba a estar para él. Siguieron pasando los meses y pues bueno, ¿te acuerdas que nos dijeron no, que nada más 15 días, que nada más 20 días? Pues se alargaron estos días de pandemia y pues yo extrañaba mucho a mis papás, hermana. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Le dije a mi esposo, yo creo que me voy a regresar a casa de mis papás porque los extraño mucho y pues no los he visto, ya van varios meses pues por esta pandemia y pues me regresé a la casa de mis papás. En ese año, hermana, justamente el 24 de diciembre iban a ser los 15 años de una prima. Para esto mis papás se la llevaban súper bien con sus papás de mi prima porque eran compadres, entonces ellos vivían en Veracruz. Y pues estábamos todos emocionados porque íbamos a ir a esa fiesta en diciembre. Mis hermanos iban a ser chambelanes, entonces mis hermanos se adelantaron y se fueron a Veracruz. Y mi papá era policía auxiliar en la Ciudad de México, entonces pues era muy difícil que le dieran permisos, era muy difícil que él faltara,
pero pues hizo lo que pudo, ahí insistió, hizo hasta lo imposible para que le dieran el permiso y poder ir a esa fiesta. Pero hermana, antes de la fiesta, un 17 de diciembre para ser exactos, mi papá empezó a enfermarse de gripa. Entonces mi papá, no sé si te pasa, si tienes a un papá, un abuelito, un tío así, que mi papá de los de antes, no, que medicamento no, que con un tequila derecho, un shot de tequila me voy a curar, esto no. Entonces mi papá siempre había sido una persona muy fuerte que casi no se enfermaba. Pero hermana, así pasaron 6 días y mi papá no mejoraba, al contrario, empeoraba. Así que mi papá decidió mejor no ir a esa fiesta de 15 años. Y esto lo aclaro porque pues no fue a la fiesta, ¿no? Y mucha gente luego puede decir, ay, es que fue a la fiesta y se enfermó. No, eso fue antes. Pues bueno, hermana, el 23 de diciembre decidimos llevar a mi papá al doctor, porque te digo, no, que con esto me alivio, que no sé qué. Bueno, el 23 de diciembre decidimos llevarlo al doctor y el doctor le dice que tenía neumonía atípica. Sinceramente, yo sentía que lo que tenía más bien era COVID, porque tenía todos los síntomas. Pero bueno, hermana, al día siguiente, bueno, le dieron medicamento, el cual no le estaba funcionando, no le hacía nada. Y al día siguiente, él estaba haciendo su servicio en un hospital infantil donde estaban haciendo pruebas del COVID. Pues para nuestra mala fortuna, a mi papá se la hicieron y dio positiva. Yo estaba sumamente intranquila porque mi mamá me decía que mi papá ya se cansaba hasta para caminar, hermano. O sea, respirar le cansaba muchísimo. Pues bueno, hermana, mi papá se sentía muy mal. Te digo, el 24 de diciembre mi papá estaba súper enfermo y él se sentía mal y era porque no estaba oxigenando bien. Entonces lo tuvimos que llevar de emergencia al hospital. ¿Qué pasó? Nosotros vivíamos en el Estado de México. Entonces lo teníamos que llevar al hospital de la Ciudad de México y eran 2 horas de camino. Entonces imagínate, íbamos súper preocupados porque mi papá pues ya iba, se sentía muy mal porque estaba oxigenando muy bajito. Llegamos al hospital y lo atendieron súper rápido, gracias a Dios, porque luego ya ves que se saturaba de gente por este tema del COVID. Bueno, lo atendieron muy rápido, le pusieron oxígeno y bueno, ya estaba muy bien. Nos dijeron que si queríamos llevarnos a mi papá a la casa, teníamos que conseguirle oxígeno, porque pues en el hospital lo estabilizaron porque le pusieron oxígeno. Entonces, bueno, acuérdate, no sé si te acuerdas que en esas fechas era muy difícil conseguir tanques de oxígeno y oxígeno. Entonces, bueno, afortunadamente uno de mis tíos, hermano de mi papá, tenía uno, nos prestó un tanque, así que bueno, sacamos a mi papá, nos fuimos a la casa y yo ya estaba un poco más tranquila porque ya iba a estar conectado pues al oxígeno, ya iba a tener oxígeno para que pudiera oxigenar bien y que él se sintiera mejor. Y esa fue la primera Navidad que pasamos fuera de la casa, la pasamos en el hospital pues preocupados. Para esto, al día siguiente decidimos llevar a mi papá con un doctor que nos habían contado que este doctor ya había tratado y curado y sanado a otras personas que tenían COVID. Entonces, bueno, lo llevamos y le recetaron medicamento, inyecciones y bueno, 1000 cosas que la verdad salieron bastante costosas, pero hicimos todo lo posible entre todos, recaudando el dinero pues para comprarle la medicina a mi papá. Bueno, pues ahí en la casa tuvimos que aislarlo para que no contagiara a nadie y pues hermana, la verdad es que, mira, pues sí teníamos un poquito de miedo, ¿no? Que contagiara a los demás en la familia, entonces pues él estaba encerrado en un cuarto. Yo era la que se encargaba de ir a inyectarlo, de entrar a inyectarlo, darle medicamentos y todo, porque mira, a pesar de que mi papá decía que se sentía mejor, que ya estaba bien, pues uno se da cuenta, los papás y sobre todo el papá siempre se hace el fuerte, que no le duele, que todo bien, pero en realidad yo lo veía bastante mal, bastante cansado, fatigado y pues bueno, hermana, la verdad es que teníamos la esperanza de que sí se recuperara con todos los medicamentos que ya le habíamos comprado para que se sintiera mejor. Para eso, ¿te acuerdas que te dije que fueron los 15 años de una prima? Mis hermanos que fueron los chambelanes sí se fueron. Dejamos que disfrutaran la fiesta, no les dijimos nada, que nuestro papá estaba en el hospital. Ya hasta el día siguiente les contamos todo y pues en el primer camión decidieron regresarse, ¿no? Ellos llegaron y todo estaba muy triste, hermana, porque pues no podían abrazar a mi papá ni de feliz Navidad ni nada, porque pues obviamente no se podía porque estaba completamente aislado. Todo iba bien hasta que, ¿qué crees? Pues el tanque de oxígeno era muy pequeño. Y ya no era suficiente, ya no nos dábamos abasto con ese oxígeno porque a mi papá ya le hacía falta más. Así que tuvimos que meter solicitud para que nos dieran un tanque más grande, pero como había mucha gente en espera, pues nos dieron una fecha en específico. Y nos dijeron que nos iban a dar un tanque hasta el 2 de enero.
Entonces, híjole, hermana, eran unos días que tú dices, bueno, no fueron tantos días, ¿verdad? Porque ahí había unas personas que sí les prolongaron muchísimo la cita, o bueno, ¿cómo se dice? Pues sí, que les daban el tanque, pues. Pero pues yo decía, bueno, ya no falta mucho, pero hermana, mi papá cada vez oxigenaba menos y menos y menos y cada vez se veía peor. El medicamento que le había recetado el doctor, este último que lo llevamos, no le estaba sirviendo para nada. Llega el 31 de diciembre y pues bueno, mi papá se sentía mejor, o eso fue lo que nos dijo. Empezamos a preparar la cena para la noche de fin de año, todos estábamos relativamente, sí estábamos preocupados, pero estábamos un poco más tranquilos porque ya veíamos a mi papá un poco mejor. Con lo que no contábamos era que con el transcurso del tiempo de ese día, en la noche mi papá se iba a sentir pues mal. Mi papá ya no le era suficiente el oxígeno, estaba oxigenando entre 60 y 65, lo cual era bastante bajo para mi papá. Entonces, hermana, esa noche de verdad que fue una noche de terror, porque en lugar de pasarla bien en una cena de fin de año, que tampoco pudimos pasarla bien el 24, pues de nuevo llegó el terror a nuestra casa. Ay, pues aquí viene lo triste, porque mira, ¿te acuerdas que te digo que yo vivía en el Estado de México? Entonces, para trasladarlo al hospital era 2 horas a la Ciudad de México. Entonces, mi papá, te digo, estaba oxigenando tan bajito y el oxígeno que nos quedaba no era el suficiente para que mi papá llegara al hospital. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos... O sea, no sabemos cómo llegar más rápido, qué vamos a hacer. Mi papá ya no estaba oxigenando bien, no había oxígeno, estaba agotado en todos lados, no había. Entonces dijimos, bueno, vamos a contratar una ambulancia para que se lleven a mi papá directamente, porque la ambulancia va a llegar, obviamente, mucho más rápido, pues al hospital. Y además dijimos, bueno, una ambulancia va a tener oxígeno. Entonces, obviamente, ya lo llevan conectado y se lo llevan al hospital. Pues bueno, hermana, ninguna ambulancia quería, que porque no tenían oxígeno. Nosotros creíamos que era precisamente porque pues, era un paciente con COVID. Entonces dijimos, no lo van a querer llevar. Hasta que por fin encontramos una, nos dijo, les vamos a cobrar 10,000 pesos por trasladarlo al hospital. No teníamos el dinero, la verdad es que estábamos pasándola muy mal económicamente y pues el dinero que teníamos entre todos lo juntábamos para poder pagar el tratamiento, el oxígeno y todo a mi papá. Entonces, pues bueno, total como pudimos recabar los 10,000 pesos, contratar la ambulancia y que se lo llevaran al hospital. Para este punto, cuando llega la ambulancia, mi papá ya estaba oxigenando 50, hermana. O sea, ya no 60, 65, bajó a 50. Entonces, imagínate. Mi papá decía, no, si llego, no se preocupen. O sea, mi papá haciéndose el fuerte. Si llego, no se preocupen, todo va a estar bien, bla, 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 bla. Total, se sube a la ambulancia, lo suben a la ambulancia y nada más se podía ir una persona. Mi mamá se sube a la ambulancia y mis hermanos y yo nos fuimos en la camioneta atrás de ellos siguiéndolos pues por cualquier cosa que ocurriera. Yo no sabía cómo iba mi papá, obviamente todos estábamos como en una incertidumbre grandísima, ¿no? Estábamos en el limbo de saber si... Por dentro sabíamos que mi papá estaba luchando y que él estaba dando todo para que él pudiera salir adelante, pero la realidad es que yo sabía que mi papá estaba mal. Hermana, llegamos al hospital y para nuestra mala suerte había tanta gente ahí por el mismo que nosotros. Fue horrible porque todo el mundo estaba esperando a que los atendieran, estaba colapsado el hospital, estaba lleno de personas que también estaban contagiadas, entonces no sabíamos qué hacer. Así que decidimos llamarle al jefe de mi papá para ver si nos daba un pase para otro hospital. Afortunadamente sí, nos dio un pase para un hospital que estaba unos minutos, pero la ambulancia de nuevo nos quería cobrar más dinero para poder trasladar a mi papá. No teníamos ya dinero para pagar la ambulancia, así que el jefe de mi papá les marcó y les dijo, llévenlo, yo me encargo de los gastos. Y pues bueno, hermana, gracias a Dios el jefe de mi papá nos ayudó y así fue, nos fuimos a otro hospital. No, pues ya para este punto mi papá estaba oxigenando en 30, hermana. No, imagínate, cuando llegamos al hospital, esta fue la última vez que lo vi porque llegan, lo suben a una silla de ruedas, se lo llevan. Y el pronóstico era desalentador, o sea, era terrible porque los doctores nos decían, no creemos que tu papá la libre porque de milagro, yo no sé cómo le hizo para llegar oxigenando a eso, o sea, en 30. O sea, tu papá no sé cómo le está haciendo, no sé cómo le hizo, pero de milagro llegó aquí. Entonces, la verdad, no queremos dar pronósticos buenos, no queremos decir que todo va a salir bien, porque la realidad es que tu papá, pues, está oxigenando muy bajito. Bueno, pues el doctor nos dio la opción de entubarlo
Y como mi papá todavía estaba consciente, mi papá dijo que no, que él no quería. Así que respetamos su decisión y pues no, hermana. Y lo que se iba a convertir en una cena, porque no tuvimos ni la cena navideña, lo que se iba a convertir en una cena de fin de año, se convirtió en el peor día de mi vida, el 31 de diciembre. El peor día de mi vida, hermana, porque fue la última vez que yo pude ver a mi papá, y mi papá, te digo, a pesar de estar en la silla de ruedas y estar así, él decía, no, ahorita voy a estar bien, ahorita, hombre, nos vamos a ir para la casa y vamos a estar bien. Pero bueno, estábamos ahí y como no podía, como todo, había muchos pacientes con eso, con lo mismo de COVID, no podíamos pasar todos, entonces nada más podía estar mi mamá. Mis hermanos y yo nos estábamos quedando a dormir afuera del hospital en la camioneta y pues unos tíos nos llevaban comida, iban a ver cómo estábamos, pero en realidad pues como ya no teníamos casi dinero, pues estábamos allá afuera esperando cualquier cosa porque los doctores nada más salían a decirnos, no, pues van, o sea, los avances o cómo iba mi papá, pero no podíamos pasar a verlo. Entre mi hermano mayor, mi esposo y yo nos rolábamos los días para quedarnos a dormir. Y hermana, los doctores a veces salían y nos decían, no, pues va mejorando, va empeorando, va mejorando. O sea, era una cosa que, bueno, no podíamos estar seguros si eso iba a funcionar, si estaban las cosas bien, pero yo sabía que mi papá estaba echándole ganas, pues yo sabía. En una de esas me acuerdo que una enfermera salió con una notita que mi papá había escrito y le puso a mi mamá, te amo mucho, todo va a salir bien y pronto voy a salir de aquí para irnos a la casa. Hermana, pues se llega el 5 de enero. 5 de enero seguíamos durmiendo en la camioneta, seguíamos rolándonos ahí. Y me acuerdo que el 5 de enero nos tocó quedarnos mi esposo y yo, perdón. Entonces pues ya estábamos ahí esperando que nos dijeran qué. Y el 6 de enero nos dice un doctor, ¿sabes qué? Tu papá va muy mal y la verdad es que no queremos que resista. Ay, hermana, pues como en eso de las 3 de la tarde con 5 minutos, suena mi teléfono y yo no sé si tú has sentido esto, pero cuando suena mi teléfono, yo sentí como un balde de agua fría, escalofríos por todo el cuerpo. Yo dije, algo pasó, me van a decir que mi papá falleció. Efectivamente, contesto y me dicen, tu papá no resistió más y acaba de fallecer. Ese 6 de enero le tocaba a mi mamá cubrirnos a mí y a mi esposo. Entonces mi mamá ya iba en camino para allá con nosotros. Pero yo no le podía decir a mi mamá por teléfono que mi papá había fallecido. Así que esperé a que llegara y cuando llegó, ella solamente me vio, la abracé y con eso supo todo. Me dijo, tu papá falleció, ¿verdad? Ahí le dije que sí, que mi papá ya no había aguantado porque había tenido una recaída muy grande, entonces pues que ya no estaba con nosotros. O sea, en ese momento que le dije que mi papá había fallecido, se derrumbó en mis brazos y empezó a llorar, porque yo perdí a un papá, pero mi mamá perdió a su compañero de vida desde hace 28 años. Entonces, imagínate la tristeza que sentíamos. Algo que no te platiqué, hermana, es que mi mamá estaba a punto de hacer su primera comunión porque estaban a punto de casarse mis papás. Y pues no alcanzó. Hermana, en ese tiempo, en ese momento, todos los panteones estaban full, estaban llenísimos. O sea, yo me tuve que hacer cargo de todo el papeleo. Alguien se tenía que hacer cargo y yo me hice cargo de eso. Yo me estaba haciendo la fuerte de no llorar, de estar tranquila, de ver por mi mamá, de estar con los papeles, de buscar un espacio para mi papá, de ver si lo cremábamos, de ver si lo enterrábamos. O sea, híjole, quien vivió esto sabe que es un cansancio emocional grandísimo porque tú no puedes llorar, porque tienes que ser fuerte para hacer todo este procedimiento. Y es un proceso doloroso porque es tu familiar, es tu papá. Hermana, pues total, una carroza pues pasó por mi papá. Nosotros lo íbamos a cremar y me dijeron que nos iban a entregar a mi papá hasta el 12 de enero, o sea, 6 días después porque estaba todo llenísimo. Cuando yo estaba en ese proceso, mi mamá y mis hermanos estaban acá con mi papá en la carroza. Me habla mi mamá para decirme que les dieron oportunidad de abrir el cajón para poderse despedir de mi papá. Cosa que no sabes cómo me dolió. Y dije, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué mi papá no se despidió de mí? ¿Por qué sí de mis hermanos? ¿Por qué sí de mi mamá? O sea, ¿sabes? Fue una mezcla de emociones, de rencor, de enojo, de tristeza, de todo, porque yo hubiera querido estar ahí también para despedirme de él como ellos lo hicieron, como ellos sí tuvieron oportunidad de hacerlo. Al llegar a mi casa, después de todo lo que había pasado, por fin me pude desahogar y llorar todo lo que tuve que haber llorado. Me sentí tan mal porque no me pude despedir de él, porque todos los demás sí y yo no. Pero a veces pienso que fue lo mejor, ¿sabes?
Ya en la noche cuando me fui a dormir, después de tanto llorar y desahogarme, por fin, hermana, soñé a mi papá. Soñé que llegaba y me daba un abrazo, de esos abrazos que de verdad se sintieron. Y aquí me quedé más tranquila sabiendo que mi papá vino a despedirse de mí y que no me quedé con ese sentimiento de no haberme podido despedir de él como yo hubiera querido. Llegó el 12 de enero, nos esperamos como 3, 4 horas a que nos entregaran a mi papá, por fin, después de cremarlo. Y te voy a ser bien honesta y algo que he tenido desde ese momento hasta ahorita. Yo no sé si realmente me dieron a mi papá en esa urna, porque habían tantos cuerpos y el guardia de ahí nos dijo que los cuerpos que llegaban los aventaban y los aventaban. Yo todavía no estoy segura si realmente en esa urna estaba mi papá. Este 6 de enero se cumplen 4 años que mi papá se fue y no sabes la falta que me sigue haciendo. Yo creo que todos los que vivimos esto en el 2020, pues es algo, no sientes que ya pasaron tantos años, sientes que fue ayer que sucedió esto. Algo que sí cabe mencionar es que creo que también te pasó a ti, que en estos momentos sabes quiénes realmente son tus verdaderos amigos, quiénes son verdaderamente tus familiares, porque en momentos difíciles mucha gente nos abandonó. Quiero mandarles un abrazo a todas las personas que están pasando estos momentos, que aunque ya hayan pasado 4 años de eso, de esa terrible fecha, ese terrible año, son fechas que siempre se van a recordar y que cada vez que llega una Navidad o un Año Nuevo o una cena importante, volteamos a ver esa silla vacía y nos acordamos siempre de esa persona que se fue en el 2020.